Bien amigos, sean bienvenidos a este su video de su canal Aprende Náhuatl con Michael. Así es que vamos a comenzar, es una pregunta, dice aquí, a ver si lo podemos mover un poco más. Tlen Yolcatl, Tlen Yolcatl, Ocachi Mitzpactia. Tlen Quistos Nequinon. Tlen significa que, aquí significa, Yolcatl significa animal. Ocachi significa más. Mitzpactia significa gustar. Aquí amigos, en Mitzpactia hay dos palabras. Mitz, cuando dice mitz, significa a ti. Algo que se refiere a ti. Que una persona cuando dice Mitzpactia, se refiere que yo te pregunto a ti. Mitz. Y pactia viene del verbo gustar. Así que entonces dice ahí, ¿qué animal te gusta más? Claro, lógicamente este se mueve acá y este se mueve para acá, pero se entiende, ¿verdad? Tlen yolcatl ocachi mitzpactia. ¿Qué animalito o qué animal te gusta más? Entonces aquí tú puedes responder alguna cosa como misto, misto, que significa misto, significa gato, o puede ser squintly, squintly, que significa perro. En algunos lugares se dice diferente, amigos, y en algunos lugares esto ya significa, no sé por qué está así, pero a veces significa niño, esto, porque se ha utilizado de esa forma en el país, pero hay lugares en que sí se dice squintly, significa un perro. Ya dependería de cómo lo utilicen por allá, pero para no meternos en asuntos que no, ¿verdad? Para no se preste una mala interpretación, no lo vamos a poner este. Vamos a poner, por ejemplo, tototsi, tototsi. Se refiere a un ave pequeña. Puede ser un pajarito, un pollito, pequeña, pequeña, un ave pequeña o pequeño. Recuerden que cuando tototl, tototl, tototl es un ave, y cuando viene la terminación tsi es algo pequeño en referente a animalitos o cosas pequeño. Así que podríamos utilizar el misto, tototsi o algún otro animalito. Entonces aquí ya lo vamos a borrar. Miren amigos, aquí lo vamos a sustituir tlen. Aquí dice yolcat, pero ahora le vamos a poner tlacuali. Tlacuali, tlacuali. Tlacuali significa, amigos, tlacuali significa comida. Tlacuali, comida. Y entonces significa tlen. Tlen que, tlacuali comida. Ocachi significa más. Y mitzpactia significa gustar. O más específicamente significaría te gusta, te gusta, te gusta. Y entonces aquí podríamos poner de respuesta. Tlen tlacuali ocachi mitzpactia. Puedes poner tú a lo mejor algo que es muy común aquí en México, amigos, es esto. Etl. Etl significa frijol. Frijol comestible. Entonces aquí hay otra forma de decirlo, etzintli. Etzintli.
Etzintli, amigos, es lo mismo, solo que aquí está en diminutivo. Etzintli significa frijolitos. Recuerden, amigos, que aquí estamos hablando de náhuatl. Recuerden que la cultura náhuatl, pues, o sea, si tú hablas con una persona que de verdad es náhuatl, pues se está acostumbrando a decir estas palabras. Claro que si tú no eres de México, pues la comida no va a ser la misma, ¿verdad, amigos? Pero hay otra, por ejemplo, una comida, pues no es una comida, pero es algo que sí se come, es tlaxcale. Tlaxcale. Tlaxcale significa tortilla. Tortilla. Tlaxcale. Y Tlaxcalcintli. Tlaxcalcintli es tortillita. Hagan de cuenta que es como diminutivo, pero a la misma vez es como con respeto. Hay aquí también otros lugares que le dicen Tlaxcalci. Tlaxcalci también está en diminutivo. Ponemos aquí dim. Porque también si puedes tú decir Tlaxcal, también se entiende. Pero es más como sin diminutivo, tortilla. Bien, entonces de esta manera podemos nosotros aprender un idioma, amigos. Aquí entonces vamos a repasar hasta acá arriba. Tlen tlacuali ocachi mixpactia. ¿Qué comida más te gusta? ¿O qué comida te gusta más? Aquí vamos a repasar esta parte. Etl, frijol. Etzintli, frijolitos. Tlaxcali, tortilla. Tlaxcalcintli, tortillita. Tlaxcalci, igual, tortillita. Tlaxcal, tortilla. Y si tú te fijas, este es el mismo que este. Tlaxcal y Tlaxcale. Es lo mismo. En algunos lugares lo van a decir Tlaxcale, y en algunos lugares simplemente con decir Tlaxcal se refiere a lo mismo, ¿verdad, amigos? Bien, entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video de Aprende Náhuatl con Michael. Adiós.